La verdadera historia tras la bruja de Blair. Paulete. Vamos, Paulete, vamos a ver qué onda Paulete, boludo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Esta youtuber me la recomendó mi amigo Benjamín, el Benji. Básicamente, como ya vieron por el título, hoy les quiero contar sobre una historia real tras una película de ficción que fue el proyecto de la bruja de Blair. Muchos de ustedes me dijeron que por favor les contara la historia real tras esta película, así que dije bueno, lo voy a hacer, me puse a investigar y en verdad está demasiado interesante. Pero bueno, antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales, ya saben que hago Instagram y Facebook Live 2 o 3 veces por semana, además de subir contenido extra. Y bueno, ya no tengo nada más que decir, así que comencemos. Ese es Paulete. La historia de la bruja de Blair. Bueno, esta historia comenzó en el año de 1785, es decir, 2 siglos atrás, en el mes de febrero. Esta historia justamente ocurrió en el pueblo de Blair, en el estado de Maryland, en Estados Unidos, a solo 2 horas de distancia de Washington, D.C. Igual estaría bueno, a mí me hubiese gustado vivir en esa época, boludo, todo más tranquilo, todo, bueno, no tan tranquilo, pues estaban todas las guerras, todo. En el pueblo vivía una anciana muy misteriosa llamada Ellie Kedward. Ella se decía que comenzaba a llamar a los niños del pueblo para que fueran a su casa, como que los engañaba, diciéndoles te doy dulces, te doy comida, y los llevaba hasta su casa para quitarles sangre. Y según esto la usaba para ceremonias de magia negra. Cuando todo esto ocurrió, los niños volvieron a casa y acusaron a esta señora con los padres. Les contaron todo lo que les había hecho, así que los padres fueron hasta la casa de esta señora y comenzaron a acusarla de brujería. Tuvieron un juicio muy rápido en donde todos se pusieron de acuerdo y la catalogaron como bruja, prostituta y católica. En este tiempo este pueblo era bruja, prostituta y católica. ¿Por qué prostituta? Protestante, por ende ser católico era también como lo peor que les podía ocurrir. Así que la desterraron. Se dice que la ataron a una carretilla y la abandonaron en lo más profundo de un bosque llamado Black Hills o Colinas Negras. Y era un invierno muy fuerte, así que se dijo que ella murió en este invierno. Sin embargo, hay otra versión como un poco más oscura, en donde dicen que la amarraron a la carretilla, luego la llevaron a lo más profundo del bosque, la sacaron de ahí, la amarraron a un árbol y comenzaron a abusar de ella como en muchas ocasiones. Incluso comenzaron a hacerle cortes en el cuerpo y en las manos de forma tal que la cortaban tanto que comenzaba a sangrar y la obligaban a marcar los árboles con su propia sangre. Después se dice que le soltaron los perros encima para que se la comieran y pues la mataran por completo. Se dice que aún así no la lograron matar por completo, así que la colgaron de un árbol y la dejaron allí hasta que se desangrara y muriera. Esta es como la versión más oscura. Igual la versión oficial es que murió por el invierno, por el frío. Ya después de todo esto los habitantes dieron por hecho de que la señora había muerto ya de frío y había quedado ya su cuerpo en el bosque y que ya nunca la volverían a ver. Sin embargo, esto fue solo Lo mío tiene una mirada que me está provocando. Ocurrir en el pueblo. Se dice que en el año de 1786, en el mes de noviembre, hubo la primera nevada pues del invierno y esa noche la hija del gobernador desapareció. Vale decir que el gobernador fue quien condenó a la señora Ellie. Igualmente, una semana después, él también desapareció y ya para el final del invierno... ¿Qué? Se mató ahora a todo lo que la condenaron, digamos. Ese año prácticamente la mitad de los niños del poblado habían desaparecido. Todas las personas que habían sido parte como de el destierro de esta señora habían desaparecido también. Obviamente sospechando de esta bruja Ellie Kedward, todo el pueblo entró en pánico, decidieron abandonarlo para siempre y lo desocuparon, quedó completamente abandonado. Estaban muy asustados porque decían que si había desaparecido toda esta gente, ellos podían seguir, así que tenían mucho miedo y simplemente se fueron, condenándolo como un pueblo maldito. En el año 1809 se publicó un libro como un poco amateur, como secreto, llamado The Blair Witch Cult o el culto secreto de la bruja de Blair, que justamente narraba la historia de una aldea. Pero ¿cómo saben que era la bruja si supuestamente las desaparecieron? O sea, tenés que saber que era la bruja, pero si desaparecieron sin dejar huella, ni rastro, ni saber quién fue. Maldita por una bruja. Sin embargo, capaz que después la descubrieron, no sé.
Nah, para mí no fue la bruja, para mí alguien que de ahí adentro. Todos los pobladores le daban como caza a esta bruja y lograban atraparla y quemarla en la hoguera. Para el año de 1824, casi 40 años más después de todo esto ocurrido, se volvió a fundar un pueblo justo donde estaba Blair antiguamente. El pueblo se llamó Burkittsville y sus fundadores realmente nunca habían conocido la historia detrás de ese terreno en el que ahora estaban habitando. Al año siguiente comenzaron a ocurrir cosas también muy extrañas en este poblado y muchos de los pobladores comenzaron a decir que en el lago Tappy East habían visto como la mano blanca y pálida, súper flaca o delgada de una mujer desapareciendo entre el agua, y cuando la policía acudió a ver qué es lo que había ocurrido, descubrieron que allí se había ahogado una niña llamada Aileen Tickle de 10 años. Igualmente nunca encontraron su cuerpo, pero curiosamente después de este incidente esa agua ya no volvió a ser nunca más potable, pues por alguna razón ya no tenía la pureza que siempre había tenido. No, amigo, ¿te imaginas ahí? Está nadando, pum, y te aparece una mano, yo me voy a la mierda. Porque como que se habían comenzado a formar una especie como de alga o de podridumbre dentro del agua muy extraña. En el año de 1866 desapareció una niña de 8 años también del pueblo, así que mandaron a varios grupos de rescatistas a encontrarla. Sin embargo, la niña volvió a su casa varios días después por sus propios medios, no por los rescatistas, y uno de los grupos nunca volvió a aparecer, es decir, no se supo qué ocurrió con ellos, a dónde se fueron, ni nada. Varias semanas después, los cuerpos de estos rescatistas fueron encontrados en Coffin Rock, que era el mismo bosque donde la bruja había sido desterrada y había sido dejada en la carretilla que antes les había dicho que se llamaba Black Hills. Lo más extraño es que encontraron los cuerpos atados unos con otros formando un pentágono. Además estaban completamente destripados y desnudos. Ya para el año de 1940 y 1941 comenzaron a ocurrir otra vez hechos extraños. 7 niños en total desaparecieron extrañamente del pueblo, así que la policía creó una organización de búsqueda enorme para encontrarlos. Rustin Parr, que era un ermitaño que vivía... ¿Cómo hacen para no sé, boludo? ¿Cómo van a desaparecer toda la gente así como si nada? Van al bosque y desaparecen. En una cabaña cerquita al pueblo. Es una bruja, boludo. ¿Qué se va a saber qué le hace? Pero, ¿qué sabes si fue la bruja? No sabes si fue la bruja. Ahí no te está diciendo que fue la bruja. Ahí está, para lo que está diciendo está deduciendo que puede ser la bruja. Principal sospechoso de las desapariciones de estos niños. Se dice que fue encontrado en un mercado del pueblo gritando por fin lo he terminado varias veces. Igual la policía sí, se dirigió a la casa de este señor razón, y tras Iván. una ardua búsqueda encontraron Tipo, en ese año pasan cosas 7 re cuerpos turbias. de 7 niños. Encima Al exhumar todos los cadáveres encontraron que eran los de estos niños y también que estaban todos destripados como si hubieran sido víctimas de un ritual diabólico. En cuanto a la versión de este señor, él dijo que no podía recordar exactamente cuándo, pero desde un tiempo para acá había comenzado a ver una figura oscura en el bosque al que él iba a cortar madera. Dijo que él llamaba constantemente a la figura, como la veía a lo lejos, toda negra, le decía como ven, quién eres, hola, pero ella nunca volteaba. Lo único que notó era que era una mujer. ¿Sabes y cómo ella me voy a la mierda, muy largas y negras. Yo desaparezco hasta del pueblo ese, habían hecho. ¿Sabes qué? quién podía ser. Igualmente, somos todos hombres, pero después cuando pasan esas cosas, ¿sabes cómo el corazón, boludo, te palpita? cuando trataba de alcanzarla, siempre desaparecía. Dijo que durante la noche comenzó a escuchar voces en su cabeza y que sí, tipo de ver a alguien así medio sueños, pero ya cuando se levantó y comenzó de a ver un tipo en todo negro ahí en el medio del bosque encima. La encima. misma voz No, durante yo sus corro horas mierda. laborales. Dijo que ahí sí comenzó a asustarse, pues la voz era de una anciana y como que hablaba lenguajes muy extraños. Dijo que le decía todo tipo de cosas y repetía las mismas palabras una y otra vez. Que ya nunca más volvió a ver a esa señora en el bosque, pero ahora escuchaba su voz en la cabeza. Casi después de un año de haber estado escuchando esa voz constantemente en su cabeza, comenzó a enloquecerse y la voz comenzó a ordenarle que hiciera cosas de las cuales él ya no podía negarse, como que las hacía casi que automáticamente. Que al principio eran cosas muy sencillas, como dormir solo en el sótano por una noche. Se puso re loco el chabón,
durante boludo. un tiempo, pero después comenzaron a volverse más y más extrañas. En el año de 1940 dijo que para la época de noviembre la voz le ordenó que raptara a los 2 primeros niños que viera caminando por ahí, y él dijo que no pudo No. resistirse, que le tocó hacerlo, como que esa voz le ordenaba las cosas pero tampoco podía evitar hacerlas. Ahí fue cuando comenzó a raptar varios de los niños y comenzó a asesinarlos, pero uno de ellos quedó vivo y se llamaba Kyle Brody. Él, cuando quedó vivo, Rust lo obligó a quedarse parado en una esquina mientras él veía cómo asesinaba a los otros niños. Dijo que No, después re de haber cruel. asesinado a los 7 niños ya no volvió a escuchar la voz en su cabeza, Alto pero sí volvió trauma, a ver amigo. la Sí, presencia mal. de esta mujer en su casa. Se despertó y la vio a lo lejos en su cuarto, como de forma muy borrosa. Esta señora ahora sí le habló y él reconoció que era la misma voz que se encontraba en su cabeza. Le dijo que ya su trabajo había terminado y que debía ir al pueblo y decirle a todos lo que había hecho. Y le prometió que si decía eso, ella nunca más lo iba a volver a molestar. Así que Ross se lo prometió, fue, lo dijo y ya nunca más la volvió a ver. Esa mañana él dejó Y sí, libre después al lo niño llevan que había preso. quedado con vida y después se dirigió al supermercado. No, no e lo hizo llevan todo lo preso, que ya les tipo, creo conté que es antes. una Farr muerte fue tipo... acusado Lo por crímenes matan. menores y fue Sí, lo condenado matan a la así de horca una. y ejecutado en poco tiempo. Se Viste, dice lo que el niño ejecutan. Kyle, que había vivido todo esto y que vio a todos los niños morir, nunca se logró recuperar de esto, así que vivió de manicomio en manicomio hasta que murió en 1971. Incluso él No. estuvo presente también en la muerte de Parr, que lo ahorcaron 1971, 30 años duró, boludo. 30 y pico públicamente. de años Esta nomás. leyenda ya llegó a su final en el año de 1994, tras uno de los sucesos que justamente fue el que inspiró la película del proyecto de la bruja de Blair. 3 estudiantes de la Universidad de Montgomery, Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams, decidieron realizar un documental sobre Burkittsville y su historia cuando antes era Blair, así que decidieron dirigirse hasta este pueblo. Tras interrogar a todas las personas del pueblo, llegaron a la casa de una anciana que ya estaba un poquito loca y que había afirmado haber visto a la bruja de Blair. Esta señora se llamaba Mary Brown Y era la y les bruja, dijo que la había boludo. visto en el lago de Tappy East, que es donde les digo que los habitantes habían visto antes salir una mano del agua. Según ella, dijo que la bruja era una mujer, pero que también tenía rasgos como de animales y grandes cantidades de pelo en sus brazos y en sus No, era un pies. lobizón. Los estudiantes decidieron ir al bosque de Black Hills o de las Montañas Negras a buscarla y desde ese momento no fueron vistos nunca más. Los familiares denuncian a la policía la pérdida de estos niños, así que la policía despliega un operativo gigante De para estos niños, boludo, tienen como 40 años. buscarlos, pues estaban solos. Ahí está, edad 24. Edad 24, 23, 22, boludo. No Operativo parecía gigante tan. para Parecía más buscarlos, grande. pues estaban solos, estaban perdidos y Mal. además no tenían suficientes provisiones para sobrevivir en el bosque. La tarea la realizaron durante 3 días más de 100 hombres, varios perros e incluso Esa 2 mirada, amigo. Incluso se usó un satélite para rastrearlos, pero no hubo ningún tipo de éxito. Tiempo después, la policía solo encontró el coche de Joshua parqueado en el camino de Black Rock. Ya semanas después de no haberlos encontrado, fueron declarados oficialmente desaparecidos. Un año después, un estudiante de antropología que fue al bosque a hacer unas Oh, investigaciones ¿para qué iban? encontró bajo una vieja cabaña varias maletas que contenían cintas, películas, videocassettes, una cámara y el cuaderno de notas de Heather. Después de entregarlos a la policía, se llega a la conclusión de que sí pertenecían a los 3 estudiantes. Tras muchos problemas y papeleos que tuvieron que hacer los papás, lograron que la policía les permitiera ver los fragmentos de video que habían en las cintas que encontraron. Sin embargo, tras ver las cintas, las cosas no les quedan demasiado claras y piden volver a verlas, pero les es negado. Dicen que lo que vieron es muy poco concluyente y que realmente no les da pistas de dónde pueden estar ¿Y cómo los te vas a meter el muchachos. bosque? En el año boludo? 1996 se hace público un fragmento de las cintas, No, pero empieza a qué dudarse de su pelotudo. verosimilitud. Así que se cree que las cintas han sido manipuladas o trucadas por algo y por ende se Alto huevo restringe tenés que desde tener, ese amigo, momento para el acceso meterte a a las un Ni pruebas. bosque donde pedo. El 1 desapareció de un marzo pito. de ese mismo año, el sheriff dice que las pruebas son muy poco convincentes, así que decide cerrar por completo el caso. Para mayo del año de 1997, ya el oficial decide entregar todas las pruebas a la familia e incluso les dice que probablemente los muchachos sufrieron de un asesinato por parte de un grupo satánico.
Y allí es donde se cierra todo este caso y comienza el proyecto de La Bruja de Blair, que fue creado como una película y que fue un completo éxito en Estados Unidos. Allí es donde resurge esta historia que realmente sí ocurrió en la vida real, y aquí es donde pues estoy yo contándoles la versión real. Y bueno, esa es la historia verdadera sobre La Bruja de Blair. En verdad me encantó mucho como buscar la historia real de esta película y compartirla con ustedes por si no la sabían. Pero bueno, ya saben, como siempre, no olviden dejar ¿Ves? sus Dice deditos La arriba Bruja si de les Blair, gustó o este sea, video. No de olviden agua. comentar y dar sugerencias de qué otras historias Burley, boludo.